se entiende que pueden tener algunas demoras por distintos motivos, así que por eso apenas lo Profe, tengan me los envían. El hecho es que no se les vayan juntando con los nuevos, por eso es el apuro de la entrega. Sí, escucho. yo tuve un problema ahora, la semana pasada, el jueves pasado más exactamente, se me rompió la batería de la compu. Yo tengo una netbook nomás, y bueno, por eso no Sí, pude arreglar, digamos, el segundo trabajo, y ahora mañana creo que me la ujú, devuelven porque la hice arreglar. Y está bueno, bien. ya yo supongo que para el fin de semana, como mucho el lunes que viene, el martes, ya le mandaré todo. Pero bueno, tuve Bueno, ese drama con... perfecto. No, no hay problema, no hay problema, como les digo, o sea, se entienden que pueden surgir problemas de este tipo, entonces vamos a dar algunos días más, pero el punto es de que no se les junten demasiados trabajos y bueno, y no se les complique después, básicamente eso. Así que bueno, háganlo y apenas Claro. lo tengan me los van enviando. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. Profe, el último trabajo, que era la placa que tenía que medir de 5 por 4, 5 por 3, tiene que ser exactamente igual a la que muestra en el tutorial, ¿o no? Claro, sí, por eso le dice igual o, bueno, puede haber algún que otro detallito, pero respecto a la medida de las placas y el diseño en general. Puede haber algún componente ahí un poquito más cruzado y demás. Sí, sí, Obviamente pero la idea del trabajo era que sea exactamente igual. Pero bueno, tienes la guilla, o cositas así, en una versión u otra, o en una PC u otra, que no salga exactamente igual. A eso me refería. Pero sí, el objetivo del trabajo era hacer la copia de la placa. Profe, ¿y ese trabajo se lo podemos enviar ya? Sí, 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 por eso de hecho ya hay varios compañeros que ya me los han enviado. Sí, 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 me los pueden enviar. Recuerden, bueno, eso está subido ahí en autogestión, el modelo. 50 por 38. Ese sería como el mismo del TP3, pero en un tamaño más chico. Claro, exactamente. Es el mismo, el TP3, que digamos el TP3 era la plaqueta de la fuente, pero de tamaño más grande, y que ahí podían respetar o no el diseño ejemplo del tutorial. eh, pero bueno, el cuarto trabajo es la fuente más pequeña, exactamente. Ahí sí hay que respetar el diseño. Y Profe, bueno, una yo el pregunta. comentario... ¿Hoy empezamos con ¿Cómo? Solid, por las dudas? ¿Cómo? Hoy empezamos con Solid. No, la semana que viene vamos a empezar con Solid. Hoy vamos bueno, quiero hablar un par de cositas más del PCB, el KiCad, y después ya hacer una introducción a con unos temas teóricos de preproyecciones y el ISO-E, vistas, que van a ser importantes para el Solid, pero ya la clase que viene ya sí arrancamos con el Solid. Bueno, yo el comentario que les quería hacer, que bueno, estoy bastante conforme, aparte los habrán visto ustedes en las notas quizás, o sea, de los trabajos prácticos que yo he visto hasta ahora. En un momento llegué a tener hasta más de 150 mails, ahora me están quedando unos 47 por revisar y hacerles las devoluciones, que son básicamente los de estos últimos 3, 4 días atrás. Por eso ya en estos días me voy a poner al día. Por un lado les comento eso, si hay alguno que todavía no ha recibido ninguna devolución. Pero bueno, son bastantes los trabajos que han hecho, los que he recibido, están bastante bien, por eso yo básicamente, si están bien, no ameritan ningún detalle, directamente les pongo una nota, porque bueno, yo o sea, entiendo que en muchos casos es la primera vez que lo están usando el programa y si hay algún que otro detallito, o sea, no estoy exigiendo la perfección, pero bueno, lo que yo veo y por eso ya pongo la nota, me es más que suficiente con lo que me han enviado.
por eso, por un lado también les vuelvo a preguntar, algunos ya me están consultando, pero si hay alguno que tenga alguna duda, consulta al respecto de las notas que le puse o de las devoluciones que les puse, bueno, sería este momento, digamos, en las clases como para por ahí sacarse esas dudas. Eso por un lado. Pero bueno, como... Ajá. Ujú. ¿Tenés posibilidades ahora de mostrarlas o no? Bueno, dale, cuando puedas me lo comentas y ahí lo vemos, no hay problema. O sea, digamos, vos has podido llegar a hacer la parte del esquemático y la asociación, te está faltando, tenés problemas con el PCB. Ujú, está bien. Ujú. Bueno, dale, lo vemos a eso cuando vos puedas solucionar el problemita que tenés ahora. Bueno, mientras tanto, yo antes de ya es como medio concluir por Profe, el momento, ¿sí? ¿Me escuchó? le quería hacer una pregunta con respecto al trabajo este último del circuito optimizado. Sí. Cuando imprimimos en PDF para entregárselo, eh, ¿solamente tiene que ir el esquema al final del circuito, digamos, en PCB, o también tiene que ir el esquemático? No, solo el PCB, solo se va a Ah, ok. ver incluso la plaquita en tamaño chico, digamos, pero si viene en PDF, la voy a poder ver sin problemas, Ah, bueno, gracias. de nada. Bueno, yo lo que les quiero mostrar ahora y compartir em, es, quizás, digamos, hemos hecho un pequeño resumen en esto de lo que son el diseño de plaquetas, voy a elaborar el esquemático. Em, entonces les voy a compartir por ahora un PowerPoint que ya más tarde se los voy a subir, así ustedes lo tengan, que es una especie de resumen de lo que hemos venido hablando en lo que son eh, las, las consignas, las normas para hacer el PCB. Así que vamos a hacer por eso en unos minutos un pequeño repaso de eso y como les digo, más tarde lo voy a subir a esto. Entonces calculamos que esto le va a ser útil y de hecho hay algún... Se le fue el profe. Bueno, ¿están pudiendo ver el PowerPoint ahí? Pues, se me ha demorado en ingresar. Bien, ahí está, bueno. A ver. Por eso este es un poco más, como les decía, un resumen de lo que hemos estado hablando y bueno, y puede haber alguna que otra cosita más de detalle. Entonces, la norma para la elaboración en los esquemas y el PCB. Que bueno, básicamente esto, ¿no es cierto? El tema de que la información de que se vuelca en el esquemático, deben poder identificarse bien los componentes, ¿no es cierto? Tiene que estar clara eh, toda la información volcada en él, o sea, con los componentes, porque bueno, se acuerdan que siempre hablamos que es importante a ver, voy a poner para grabar antes de que sigamos, que es importante cómo cómo están
Ahí está. Cómo están ubicados todos los componentes del circuito, para que, bueno, uno los pueda entender, que es el objetivo del esquema, justamente, que lo pueda entender uno que lo hace y que lo entienda alguien más que lo ve a esto. Otro detalle, siempre es importante el flujo de la señal, o sea, de la entrada y la salida. Entonces, que sea desde la izquierda hacia la derecha, que es lo habitual. En algunos casos puede ser también desde arriba hacia abajo, pero bueno, siempre es como que se toma que la entrada está en la izquierda, las salidas de las señales, de la placa, del diseño que uno hace, esté a la derecha. Los componentes, claro, esto que digo recién, para que se entienda el funcionamiento, que hay puntos de conexiones, que le llamamos los conectores globales, o sea, lo que son básicamente los de alimentación, donde si uno hiciera un born en un extremo, tendría que hacer líneas muy largas. Obviamente esto también depende del tamaño de la placa. Cuando hemos estado viendo nosotros que son circuitos chicos con pocos componentes, y para hacer el PCB hemos visto que podemos hacer unas líneas troncales, ya sea por arriba o por abajo de lo que es las alimentaciones. Pero muchas veces usar estos conectores globales de alimentación evita que tengamos que hacer trazados tan largos de las señales. Verificar como cada uno de los componentes tenga su número de orden, claro, y bueno, que esté bien identificado, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si no, ya hemos comprobado eso, que si no está bien identificado el componente, los programas, o en el caso de este en el KiCad, nos da un error y bueno, no puede seguir haciendo las etapas que sigue el programa. El esquema correcto es el punto de partida, claro, para hacer un PCB correcto, ¿no? Entonces, y que bueno, el PCB justamente interprete bien el esquema. Entonces, bueno, como digo, todas son cositas que englobamos acá en este escrito para tenerlas en cuenta a la hora de elaborar un esquemático. En cuanto a lo que es el PCB, bueno, el tamaño del grill, pues la grilla, la cuadrícula, suele ser también importante para, bueno, para que haya una correcta ubicación de los componentes y poder hacer el ruteo. Entonces, ¿se acuerdan que mencionamos que siempre nosotros acá hablamos en pulgadas, o se habla en pulgadas, en lo que es el lenguaje de la electrónica? Las unidades muchas veces vamos a trabajar siempre en pulgadas. Entonces son 50 milésimas de pulgada el paso mínimo que hay entre la cuadrícula. O eventualmente este puede ser un paso un poco más chico. Bueno, a ver, sigue entrando gente. ¿Qué más? El tamaño permitido, exigido, claro, ¿ves? Bueno, entonces lo primero que hacemos es hacer un layout, donde va a tener el tamaño de la placa. Bueno, después está la selección del tamaño de la pista también, ¿no es cierto? Que vimos que por defecto el programa en este caso lo pone con 0,2 milímetros de ancho, pero bueno, vamos a tener distintos grosores según el tipo de señal en realidad la corriente que vaya a pasar por esas pistas. Acá tenemos una pequeña tablita, digamos, comparación del ancho de pista y la corriente que va a pasar por él. O sea, digamos, para pistas de 2 milímetros de ancho, bueno, y esto tiene que ver también con el espesor del cobre de las pistas, que bueno, ya suele venir también normalmente un solo espesor, que son algunas micras, es una capa muy pequeña. Entonces, por ejemplo, para ancho de pista de 2 milímetros, la corriente máxima es de 5 amperes.
y así, de 1,5, 4 amperes y demás. Por eso es que en este caso de la fuente, hemos dicho que íbamos a trabajar en ancho de 1 milímetro, y de hecho a veces, ahora nota en algunos casos, es una corrección que hice, que en los trabajos prácticos, porque no habían hecho un ancho de pista de 1 milímetro, hasta 1 milímetro de ancho de pista podrían pasar 3 amperes. Y bueno, y así este detalle de las corrientes, por eso es el motivo del ancho de pista. Y vuelvo a decir, o sea, el ancho de pista está en función de la corriente que va a pasar por ellas. Obviamente, y estas medidas es un ancho hasta mínimo, podríamos decir. Si uno tiene la posibilidad en el circuito de hacer pistas más anchas, o después rellenarlas y demás, bueno, es también conveniente hacerlo. Realizar la colocación de componentes comenzando de la entrada, que bueno, es un poco el criterio que habíamos visto, o sea, como criterio para comenzar, uno que no tiene experiencia en el diseño, ¿se acuerdan? Entonces lo que hacemos es colocar los componentes en la placa, desde la entrada hacia las salidas, siguiendo la ubicación de los componentes como están en el esquema, y después, bueno, una vez que ya están los componentes, vamos optimizando el tamaño y la ubicación de los mismos según bueno, los espacios, tamaños, funcionalidades y demás. Y después, bueno, que es un detalle muy importante, que lo mismo también decía en el plano, o sea, todo PCB, o sea, debe estar correctamente rotulado. Por eso, y es algo que también ya les pido que se acostumbren, que a todos los trabajos prácticos que les pedimos y que van a hacer en plano siempre, en un plano normalizado, con el rótulo y demás, que sí o sí tienen que ser sus datos, tienen que tener sus datos, ¿no es cierto? Porque, bueno, eso es muy importante para indicar de qué se trata en el plano. En el caso ahora, como ustedes, como trabajo práctico que nos envían, para nosotros esto es un documento. Entonces es un documento de que ese trabajo es de ustedes. Entonces por eso siempre la insistencia de que tengan todos sus datos del trabajo práctico. Y de hecho, bueno, después ya en el segundo cuatrimestre, cuando hablemos más de los planos y demás, todos los planos tienen que tener el rótulo, tienen que tener sus datos, porque bueno, justamente por este motivo es un documento. Todos los planos que se hacen es un documento y tiene que estar firmado por quien lo hace. Bueno, este es un detalle que puede ser también interesante. No se pasan pistas entre terminales de componentes activos, que serían los que es transistores, tiristores, o los integrados. Bueno, se trata de evitar, obviamente, que pasen pistas sobre estos componentes, porque a su vez, como estos componentes, al llamarse componentes activos, pasan corrientes y demás, bueno, siempre hay motivos ahí específicos de cada uno que es conveniente que no tengan pistas de por medio. Sí, en los componentes pasivos como resistencias, capacitores y demás, entonces podemos hacer el ruteo de pistas por debajo de estos componentes. Se debe prever la sujeción, que siempre normalmente cuando hacemos las placas tiene que haber alguna perforación, ¿no es cierto?, para poderla sujetar. Obviamente que después, según los diseños del gabinete o del lugar donde va a estar montada la placa, va a estar en función de eso, ¿no es cierto?, del tipo de fijación que se haga, pero bueno, lo normal siempre es dejar un espacio para hacer alguna perforación. Esto también es un detalle importante, la distancia entre las pistas. Que normalmente lo que se hace es que no sea mayor, incluso van a ver que a veces son reglas que uno los define en el programa, en el PCB, cuando uno va a hacer,
las pistas, ahí está la posibilidad de poner cuál es la distancia mínima que el programa va a aceptar para hacer las pistas. O sea, la distancia entre dos pistas. Que lo mínimo recomendable es, son 2 décimas de pulgada, que es aproximadamente 5 milímetros. Bueno, si a alguien por ahí no le queda alguna duda o no entiende, quiere hacer consulta de lo que estoy hablando, me dice. Si no, bueno, yo sigo y ya un par de ítems más y completamos estas observaciones. La separación mínima de pistas, como dijimos, bueno, aparte de que el ancho de las pistas, como vimos recién, dependía de la corriente que van a soportar, también la separación, ven, incluso también el otro factor es la tensión, el voltaje. Son dos parámetros que van de la mano, pero los dos tienen su particularidad y hay que respetar esto. En el caso de la corriente era el ancho de las pistas, en el caso de las tensiones en las que va a trabajar sería la separación entre una pista y otra. Entonces cuando tengamos algunas plaquetas que tengan corrientes bastante más o trabajen con tensiones más altas, las separaciones, la mínima separación va a ir aumentando. Entonces, bueno, este es una pequeña cuadrito de una tablita donde ahí se ven lo que nosotros, bueno, en el caso nuestro que siempre vamos a, normalmente como electrónico, las tensiones que vamos a trabajar van a ser siempre bajas, o sea, menores a 50 voltios, lo normal. Entonces, la distancia de separación entre pistas puede ser, se tiene que ser como mínimo 0,5 milímetros. Después, bueno, tendremos algunos otros casos como cuando van relé, tiristores y demás, donde ya se usan, trabajan con 220 o con 380 voltios. Ahí entonces la separación de las pistas ya va aumentando. Es conveniente que, bueno, que ahora lo vamos a ver ahí en la plaqueta, que por ahí quizás lo vimos en una clase en un momento creo que lo habíamos visto, el tema de engrosar las pistas y de los pads, pero ahora se los voy a mostrar y repasar a qué nos referimos con esto, donde engrosar sería engrosar los pads, o sea, el tamaño de las pistas, el pad sería donde apoya el componente, donde va la soldadura. Siempre es conveniente por ahí engrosarlo, pero por una cuestión física, ¿no es cierto?, de la manipulación. Las horneras es un componente donde, bueno, normalmente va con tornillo, entonces uno hace presión, a veces tironea el cable en las horneras, entonces siempre es conveniente que que la pista en esas zonas sea un poco más gruesa, en la medida que se pueda, ¿no es cierto?, que dé el tamaño de la plaqueta, para que haga de un mejor soporte físico, ¿no es cierto?, en ese caso del componente. A ver, el trazo de las pistas, no tiene que ser en ángulos de 90, y bueno, aquí hay un pequeño gráfico de cuál sería lo correcto y lo no del Profe, todo una correcto. pregunta, Sí, que me quedé con lo anterior. ¿Cómo sabemos qué voltaje manejamos nosotros cuando hacemos la plaqueta y no, bueno, para la pues, separación? y todo depende del diseño. Por ejemplo, en el caso de la plaqueta que hemos estado haciendo nosotros, o sea, lo que es la fuente de alimentación, digamos, ya desde el vamos sabemos que, o bueno, si uno ve la específica, o bueno, quizás eso por ahí no lo hemos visto, le dimos más importancia al diseño en sí, pero digamos, uno al ver las hojas de datos del componente principal de la fuente, que en este caso es el regulador, que es el 4017, ese componente no trabaja más de, creo que eran 38 voltios, una cosa así. Entonces, ese componente regula desde los 1,2 voltios hasta los 30, y bueno, más o menos, atención, 35 voltios, porque
ese componente, la tensión de entrada tiene que ser 2 voltios aproximadamente mayor a la tensión de salida, que es lo que voy. Si nosotros queremos tener una tensión de salida de 1,2 voltios hasta los 32 voltios, por ejemplo, entonces como la tensión máxima es 32 voltios, la tensión de entrada tiene que ser 34 por lo menos. ¿Tá? Entonces ya ahí, cuando empezamos a hacer el diseño, ya tenemos una idea de qué tensión vamos a estar trabajando. Después, a su vez, como tiene que ser una alimentación de hasta 35 voltios o 34 voltios, ahí tenemos que ver el transformador, entonces que cumple esa especificación. Entonces ya desde ahí ya es donde sabemos o tenemos una idea de que en la parte principal de la placa no vamos a usar más de los 50 voltios acá sugeridos. Después, bueno, cuando veamos se acuerda, ya hemos charlado, pero en el caso para el proyecto final, ahí donde en la placa va a ir el transformador, entonces hay una parte de la placa que va con 220 voltios. Entonces ahí es donde también hay que tener en cuenta ahí ya que la separación de las pistas sea mayor a 1,2 milímetros en ese sector de la placa. No sé si se entiende o queda claro la respuesta. Pero como les digo, o sea, toda la tensión con la que se va a trabajar la placa y demás, o nuestro diseño, bueno, medio que lo vamos a saber de antemano. Y normalmente está dado por los componentes principales del circuito. En cuanto, bueno, continúo acá en cuanto a al dibujo, cómo dibujar las pistas. Esto se acuerda, veíamos de que hay que evitar el tema de las pistas a 90 grados. ¿Por qué motivo era? ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos charlado esto. Es más fácil que se quiebren las pistas al pasarle el ácido cuando tienen Claro. 90 grados. Exactamente. Acá, bueno, incluso se habla 90 grados, pero bueno, hay veces incluso un grado más en punta que 90, o sea, menor a 90, también es poco conveniente, o sea, o no recomendable tener, porque en esa punta que se va a generar, ahí después cuando se elaboren las plaquetas, el ácido puede sacarle sección a esa punta, entonces ahí puede haber un problema, y sobre todo si son circuitos donde pasan corriente, entonces ahí puede hasta calentarse la pista, bueno, hay varias cosas que pueden suceder cuando se reduce. En altas frecuencias también son poco recomendables las pistas a 90 grados. Claro, después en alta frecuencia, exactamente como dice el compañero, porque hacen hasta, digamos, una pista hace como un efecto de antena en alta frecuencia. Entonces, por cuestiones de diseño, se tienen que evitar ese tipo de pistas. Bueno, entonces lo correcto sería hacerlas en curva o a 45 grados, como las hace el KiCad, por ejemplo. Y después del dibujito acá de la parte de la derecha, ven que, bueno, por ahí hemos hecho nosotros algunos diseños así en T, como está acá en este dibujo, perpendiculares, pero bueno, también sucede esto de que el ácido puede llegar a comer las partes estas de las puntas, entonces lo conveniente es rellenarlas. ¿Qué más al respecto? Bueno, cuando dos más pistas vayan en paralelo, o sea, discurran paralelas, debería mantenerse la distancia de separación. O sea, esto también es importante, bueno, incluso en radiofrecuencia, cuando hay trabajan con mucha frecuencia, las señales que van por las pistas pueden llegar a surgir interferencias y demás, entonces siempre hay unas distancias mínimas que hay que respetar,
Y bueno, también por cuestiones del diseño, ¿no es cierto?, es conveniente ir manteniendo el paralelismo que haya en las pistas, así como se muestra acá en el ejemplo. Señalizado acá, y es importante que en toda pista quede indicado siempre, sobre todo cuando hay, ¿no es cierto?, bornes de alimentación, o sobre todo en los bornes de alimentación, cuál es el positivo, cuál es el negativo. Entonces, para, bueno, no conectar mal y hacer algún daño en la placa, o cosas peores, que se pueda uno dañar por una mala conexión. Entonces es conveniente lo que son los bornes de alimentación, sobre todo con tensiones peligrosas, que queden bien identificados en la placa. Bueno, esto es básicamente lo que está volcado en estas hojitas y que nos parece que resume un poco las recomendaciones, los tips o las reglas de diseño que estuvimos usando en estas clases cuando vimos el PCB. Me quedaría quizás, bueno, acá tengo el diseño que es similar a lo que sería el trabajo práctico número 4. Entonces, siguiendo un poco las reglas de diseño, lo que se decía es, si ustedes ven esto del tamaño de los pads, ven que es el tamaño, en el caso estoy haciendo acá hincapié en lo que sería la bornera. Entonces ven que por defecto ya los pads en las borneras son más grandes, de hecho también suelen ser más grandes la perforación que hay que hacer, pero bueno, los pads son más grandes y acá hasta sería conveniente hacer, bueno, incluso voy a cambiar el tamaño de la pista para hacerlo un poquito más gruesa. Yo acá lo hice como lo pide el trabajo práctico, que es 0,5. Pero bueno, acá sería conveniente hacer una pista más gruesa, o hacer esta especie de relleno que... Profe, hay una parte que sí o sí hay que achicar la pista, que sería en las pistas del LM317. Sí, acá, en esta parte. Sí, ¿de qué ancho las ponemos esas, más o menos? Mira, yo acá está hecha con 0,5 y no hubo problema. O sea, pasaron. Con 0,5 no deberían tener problema para que pasen las pistas. Eventualmente, si tienen que hacer alguna más pequeña, bueno, úsenlo. Pero con 0,5 no deberían tener problema. Por eso a lo que voy es que a veces este componente puede estar un poco más junto o más separado, entonces queda menos espacio para poder pasar la pista. Una cosa, profe, ahí dice Sí, por 38 y cuando lo buscamos en el PDF hay uno que me muestra 37. sí, sí, no importa. Bueno, ¿De tiene cuál que quiere ver a que veces, hagamos? no, es el 37 o 38 lo que les quede cómodo, o sea, básicamente esto, o sea, no es mucho la diferencia. Háganlo Bueno, con 38, si ya quieren que yo les diga una medida, pero por ahí sí a veces se les puede complicar por algún motivo, pero recuerden que ese salto tiene que ver con la grilla. De hecho, el 37, ves si yo lo estoy viendo acá, los 37 milímetros no salen 36,8 por la grilla que marca el programa. Pueden hacerlo de 36,8 o bueno, de 38, o sea, por eso no hay problema en ese aspecto. ¿por qué no van variando la grilla para que les sea más conveniente? Por ahí para las pistas que están muy cerca es conveniente. Ujú. Sí, también se puede hacer, por eso, bueno, un poco cuando mencionamos recién, se ha hablado de una grilla básica. Lo que sucede también hay veces de que, en este caso, en nuestro caso,
no es tan crítico, pero hay, bueno, los componentes, por ejemplo, los integrados. A ver, voy a ver si puedo traer los integrados, que tienen muchísimas patas, ya vienen con una distancia entre pin y pin. Y esa distancia suele ser como mínimo una décima. A ver si puede, es para traer un componente, de paso quería ver, 8 dip. Un integrado, por ejemplo, dip, el de 555, por ejemplo, que eso sería el dip 8300. Ven, entonces ya los integrados ya vienen definidos, y si ustedes ven acá, es como que la distancia que hay entre los en dos terminales son dos cuadros de la grilla, que serían justamente, son 20 milésimas de pulgada. Dicho de otra manera, a ver, si yo voy a medirlo, puse para medir en pulgadas, me voy de acá hasta acá. O sea, una décima de pulgada es la medida que ya viene estandarizada. El tema es que si yo llego a cambiar la grilla mucho más, con menos pasos, puede que no me coincida después para pasar la pista. Básicamente tiene que ver con eso, el hecho de elegir alguna pista, alguna grilla estándar por este motivo. Está bien, digamos, sí, bueno, hacemos una grilla, pasa más pista, ubico mejor los componentes. Bueno, sí, pero con que trabajen de esta manera me parece que es más es suficiente, los componentes se pueden acomodar más alineados. Digamos, si yo hiciera un cuadriculado más chico, sería más difícil que me queden bien alineados los componentes, por ejemplo. Bueno, y entonces yo, para que según las reglas de diseño, si bien es cierto este práctico que dije que hay que hacerlo por ahí tal cual, pero yo hablando en cuanto a lo que veníamos hablando recién de las reglas de diseño, acá hay algunos tamaños de pista que sería conveniente hacerlas un poco más gruesas, o hacerles esto el engrosamiento de las pistas. Una cosa así, después acá algo así. Y bueno, y así seguir un poco. ¿Eso simplemente lo hace agrandando el grosor de la pista? Claro, esto lo que acabo de hacer aquí es agrandar el grosor de la pista, exactamente. Y simplemente lo pone por arriba, ¿no? Claro, es como que estoy, sí, sobreencimando lo que hice antes. Digamos, si quisiera puedo borrarlo, pero yo lo estoy sobreescribiendo. Y ahí. Y bueno, y así seguir jugando o dibujando, ¿no es cierto?, para evitar todo lo que serían los cortes a 90 grados y demás. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otro comentario, pero bueno, ya con esto estaríamos terminando lo que es GICAD. Después va a quedar pendiente lo que es el trabajo final, que bueno, después ya habíamos hablado en una de estas clases, las anteriores, pero bueno, lo vamos a retomar en su momento también, cuando veamos lo del gabinete después en el SolidWorks. Entonces ahí vamos a tener todo, sí, escucho. Una pregunta, para mandar el PDF, ¿es preferible que lo hagamos en blanco y negro o a color? No, para mí es indistinto. Yo lo veo bien, digamos, estando en blanco y negro, se nota bien todo. Hay algunos que me lo han mandado en color, es indistinto para mí. Y estoy intentando invertir el potenciómetro para que me quede así como está en el dibujo, pero se me invierten también las referencias. No puedo cambiar eso. A esta acá, 1 y 2. ¿Te referís a eso? ¿Los pines 1 y 2? ¿O 1 y 3, mejor dicho?
Sí, sí, sí. O sea, yo invierto el componente, el problema es que me quedan las referencias al revés, me quedan en espejo. Ujú. Claro, claro, yo lo que hice acá fue, como el potenciómetro es un componente, bueno, una resistencia variable, entonces si yo le cambio la ubicación del 1 y el 3, entonces en vez de aumentar para un lado, cuando yo gire el potenciómetro, me va a aumentar para el otro, para que me quede y respetar el diseño. Eso por un lado. Entonces yo puedo llegar a invertir el pin 1 y el 3. Entonces lo que yo hice es invertir en el esquema y después volví a traer el netlist y lo puse acá. No sé si eso responde a lo Sí, que vos sí, estás gracias por... planteando. ¿Sí? Ah, bueno. Eh, ¿Puedes repetir, por favor? Que no se entendió bien. ¿Cómo dijiste? Ah, será que, bueno, este programa tiene el hecho de que sí o sí hay que guardar, a veces porque a uno puede llegar a salir sin guardar, entonces hay que tener la costumbre de ir guardando cada rato. No sé si será por eso. Y que se haya perdido lo que hayas hecho, eso no sé, acá estaba faltando hacer esta pista. Pero bueno. Bueno, voy a... bueno, esto entonces ya terminamos que Kika. Y bueno, lo que vamos a arrancar ya sería algún otro tema. No sé si, a ver, comparto un momento, si en el chat hubo alguna consulta, no. Bueno, ya pasando a otro tema, disculpe. Profe, yo tenía Acá. una duda. Sí, escucho. Yo le mandé Gmail los otros días porque voy muy atrasada con esta materia. Sí, Ayer me puse a ver la clase y empecé a intentar armar el dibujo que usted hizo en KitKat, la primera clase. Y sí. me aparecen con otros nombres o dibujos, por ejemplo, el BCC, me aparece como si fuera una flecha para arriba. No sé si le Sí. cambia algo, como que No, empezó. vos estás con una versión distinta, es una versión más nueva. Ay, no sé, para ser sincera, no me podía abrir el que usted me mandó, entonces busqué otro. Capaz que sea uno Ah, más bueno. nuevo. Sí, 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 seguramente. No, no es problema, porque seguramente va a haber alguna diferencia en los símbolos. Ah, bien. De hecho, hay algunos compañeros que me han mandado con la versión más nueva y bueno, y está bien lo que han hecho. O sea, lo que me interesa es que respeten obviamente el esquema y sí, el dibujo de los símbolos puede cambiar un poquito. Ah, ok. No hay problema. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, a ver, no sé, Tomás estaba queriendo consultar algo. Tomás Mel. No, a ver. Bueno. Bueno, a ver, alumnos. Bueno, continúo entonces. A ver, un segundo. Que a mí no me aparece cuál dice que tuve que hacer. Ujú. Sí, a veces la versión es nueva, no tienen todas las librerías descargadas y a veces sí o sí hay que descargarlas. Pero bueno, pero si has podido dibujarlo y te quedó similar al esquema, va a estar bien igual, no hay problema.
por eso si lo has podido solucionar por ese lado. En todo caso, ahí, no sé si ya me enviaste o no los mails, recordame lo que tuviste que hacer ahí en el mail, y así lo tengo presente. Bueno, bueno, comenzamos entonces con esta introducción. Les decía que, bueno, como ya la semana que viene vamos a comenzar a hablar, a comenzar a trabajar con el SolidWorks. En el SolidWorks lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto?, ya ir modelizando, ir haciendo dibujo de piezas en 3 dimensiones, y después vamos a generar los planos de esas piezas. Entonces hay conceptos en cuanto a las vistas, a lo que es las proyecciones, cómo uno ve los objetos, que es importante tenerlos presentes, tenerlos en claro, para que nos sea más fácil por ahí entender o poder hacer los dibujos en el Solid. Entonces, qué es lo que es planta, vista lateral, vista superior, esos conceptos, y después para poder hacer los planos como corresponde y como solicita la norma. Entonces, por eso vamos a explicar estos temas, que bueno, normalmente en un año en forma presencial, estos temas de lo que es proyecciones y las vistas, lo vemos en el dibujo técnico, o sea, en el primer cuatrimestre, y ya cuando se ve SolidWorks, ya estos conceptos ya están dados. Discúlpeme, me quedé ahí con la consulta que me hacía Tomás. A ver, algo que no entiendo. Tuve que hacer, creo que es por la versión del programa, algunas conexiones. Esto es lo que me dijo, la resistencia variable. Claro, sí hay recuerdo, no tiene el símbolo que corresponde. Y bueno, a ver, antes de que comenzar, vemos un segundo lo del compañero, así de paso ya quedan las dudas saldadas. Estoy buscando acá el mail. Tomás. A ver cómo es. A ver, ahí encontré el mail, ahora voy a poner compartir, así vemos. Bueno, no estás pudiendo ver, Tomás, lo que estoy compartiendo acá, que es el archivo que me enviaste. Lo que te decía en la observación es que el componente este que está aquí no es una resistencia común, sino una resistencia variable, o sea, un potenciómetro. Entonces, por eso tiene 3 terminales. Y normalmente el terminal del medio lleva una flecha. O sea, si yo a ver, para que quede un poquito más claro, no recuerdo, no sé si de ahí me ayuda alguno de los alumnos que ha tenido que dibujar el circuito en el KiCad, alguna versión nueva, cómo se llama el componente. Pero acá en lo que es el KiCad viejo, ¿no es cierto? La resistencia variable se llama POT. ¿Ves? Entonces,
En tu caso va a estar así o ubicado de esta manera. Entonces tienen los dos terminales en los extremos y tiene un punto medio con una flecha que es donde está indicando que es una resistencia variable. ¿Ah? Entonces este es el componente que tiene que ir acá. Eso por un lado. Y después el otro detalle que he visto es una conexión aquí, en que este punto de unión, o sea, el pin 14, no se conecta con el pin 13. Entonces esa conexión no va, ese punto de unión con esa pista, con esa línea, no va. O sea, acá se unen la salida del 555, que es el pin 3, con el pin 14, que es la entrada de clock. ¿Verdad? Y el 13 y el 15, esos sí van unidos y van a masa. Esas son las dos observaciones que te marqué. Bueno, también por ahí falta conectar el positivo y negativo, pero por ahí no sería tan relevante como las otras dos puntos que te indiqué. No sé si quedó claro ahí ahora. Entonces, bueno, si vos revisas ahí el esquema, ahí vas a ver bien como que el pin, como dije, el pin 3 del 555 entra en el 3, en el 14 únicamente. ¿Bien? Bueno, perfecto. Bueno, ahora sí comparto para continuar con lo que venimos diciendo, esto de de este par de temas que vamos a hablar. Esperemos que me dé el tiempo. El primero de ellos es, bueno, que es esto que son las proyecciones. Entonces, para después, esto es un tema introductorio al de las vistas y el ISOE. Bueno. Después estos PowerPoint también se los voy a subir, así ya los tengan ustedes también. El objetivo, ¿no es cierto?, que tiene el dibujo técnico, o sea, bueno, el dibujo que nosotros vamos a realizar, es ¿cuál es el objetivo fundamental? Es esto que estoy mostrando aquí, o sea, en dibujar cuerpos, piezas que están en las 3 dimensiones, llevarlas al papel, que son 2 dimensiones. Entonces, al ser ese el objetivo principal, entonces, bueno, hay distintos métodos o técnicas que se van a ir usando para lograr esto. Uno, para mostrar los dibujos en el plano, algo que se usa muchísimo, y no solo en ingeniería, sino en otras especialidades como arquitectura y demás, es esto del dibujo en perspectiva. Entonces, ¿y qué sería el dibujo en perspectiva? Es una técnica que permite representar en el plano los objetos pero lo importante de esto es tener en cuenta el punto de vista. Entonces, para poder dar el efecto, digamos, tridimensional, la sensación que es un dibujo en 3 dimensiones, lo que está la teoría, bueno, y para hablar sobre perspectiva o para dibujar en perspectiva, este método se basa en lo que es la teoría de las proyecciones. La forma más fácil de entender esto de las proyecciones sería, bueno, con el fenómeno de la sombra. Por estos son conceptos, bueno, sencillos que, bueno, pero me parece son didácticos. Entonces, tenemos esto, ¿no es cierto? Un punto de luz, una fuente de luz, el objeto, y que después, bueno, acá están los elementos que entran en juego acá en esta proyección gráfica. La fuente de luz, el objeto, después, bueno, y en el plano de proyección se proyecta la sombra, ¿no es cierto?, que es generada por el objeto que se interpone entre los rayos de luz. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos como
Entonces de ahí se saca esto de que la proyección, entonces si ustedes ven ahí es como que tenemos el dibujo de esta esfera dibujada en el plano, la vamos a ver de esta manera, porque bueno, siempre, o sea, porque está vista desde digamos, la fuente de luz nos indica desde dónde la estaríamos viendo, y cómo de ahí salen los rayos, las líneas de proyección, los haces proyectantes, que van a pasar tangentes al objeto y nos van a definir la forma del objeto. Entonces a eso se le llama proyección gráfica. Teniendo en cuenta esto, podemos definir, hay dos grandes formas de proyección. Una que tienen que ver en dónde está ubicado el punto, en dónde está ubicado el observador, podríamos decir. Entonces, una que es de distancia finita, o sea, donde el observador está cerca del objeto, entonces el observador estaría en este punto, después tenemos el objeto, que está en el medio, y cómo se proyecta. Entonces, este tipo de proyección, y vemos que los haces proyectantes forman un cono. Por eso, el nombre de este tipo de proyección es central o cónica, el nombre que tiene. Luego, la otra forma de proyección es donde el observador o los haces proyectantes, ¿no es cierto?, partan de un punto que esté en el infinito. Entonces, ¿qué va a pasar con las líneas de los haces proyectantes? Los haces proyectantes van a terminar siendo paralelos entre ellos. Y, por otro lado, dependiendo de cómo es la incidencia de los haces, en este caso, los haces proyectantes inciden en el plano en forma perpendicular, son normales, los haces proyectantes son normales al plano de proyección, entonces a este tipo de proyección se lo llama cilíndrica, ortogonal. Cilíndrica porque, bueno, entonces en este caso los haces proyectantes al estar paralelos uno de otro, formarían como cilindros, ¿no es cierto? Son los haces proyectantes. Y ortogonal porque es perpendicular al plano de proyección. Y por último, como tercera forma, digamos, de proyección, sería también cilíndrica, o sea que están, el punto de fuga, los haces proyectantes son paralelos entre sí, pero la incidencia con el plano de proyección no es perpendicular, o sea, tiene otro ángulo, o sea, es oblicua. De ahí viene el nombre que es proyección oblicuo. Entonces, resumiendo, en lo que son las proyecciones, tenemos tres tipos, podemos decir. Proyección cónica o central, proyección cilíndrica ortogonal y proyección cilíndrica oblicua, que es lo principal que vamos a usar. Aquí hay otra. Ahora lo que vamos a ver es vamos a ver que lo que es la proyección cónica, que es justamente por ahí lo que se usa mucho para hacer las perspectivas y demás, eso nosotros prácticamente no nos los vamos a usar, porque eso se usa más que nada en arquitectura, o sea, dibujo arquitectónico, vamos a decir, dibujos de grandes dimensiones, o sea, nosotros vamos a dibujar el dibujo que vamos a hacer nosotros, que es de piezas mecánicas, ese tipo de dibujo tiene algunos inconvenientes, que por eso, bueno, por eso no vamos a usar lo que es la proyección cónica. Sí vamos a usar las otras dos. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, esto es, mostramos acá cómo es la incidencia, sería un ejemplo de los tres métodos.
En el plano de proyección, tenemos el primero es el plano normal, a los haces de proyección, entonces ven cómo se queda dibujada la pieza, o sea, en este caso el cubo. En el del medio es una proyección oblicua, entonces el plano de proyección no es perpendicular a la pieza. Y por último, tenemos la proyección cónica, donde todos los haces van hacia un punto. Bueno, esto sería, bueno, en cuanto a las cónicas, dijimos por eso, nosotros no lo vamos a usar mucho, pero bueno, vamos a ver un par de detalles. De hecho, bueno, hay en una lámina que se dibuje, vamos a hacer un par de dibujitos usando la proyección cónica, como para que, bueno, tengan una idea de cómo se dibujan. Pero como les digo, eso es más que nada, hasta va a ser más que nada ilustrativo, por decirlo, y porque lo importante para nosotros va a ser hacer dibujos en la proyección ortogonal, cilíndrica ortogonal. En cuanto a la proyección cónica, se pueden encontrar tres tipos, digamos, donde el punto donde confluyen o nacen, depende cómo se lo vean, los haces proyectantes. Acá tenemos tres formas, donde hay un solo punto, y a ese punto se lo definen como se lo llama como punto de fuga. Tenemos los dibujos donde hay la proyección donde hay un solo punto de fuga. Tenemos 2 puntos de fuga y 3 puntos de fuga. Entonces, si ustedes ven, al hacer este tipo de dibujo, ya estamos, se está mostrando en el papel, está dando una idea de un cuerpo tridimensional. Pero bueno, ¿qué es lo que qué pasa con él? Esto sí es un cubo, ¿qué estamos viendo acá con qué está pasando con el cubo? ¿Está manteniendo su forma o no? ¿Qué opinan ustedes? O sea, se está deformando, dicho de otra manera, digamos. Claro, entonces esa es una de las contras, digamos, que tiene esta esta proyección cónica para usarlas nosotros como en el dibujo mecánico. Entonces, al deformarse el objeto, entonces es complicado acotarlo, ¿eh? Es más difícil, digamos, para poder elaborar este tipo de dibujos, también hay que tener más experiencia, digamos, en lo que es el dibujo, o sea, un dibujo con más detalle. Entonces no hay métodos del dibujo, o sea, los hay, pero es más complicado realizarlos. Entonces por eso también es un dibujo que no nos sirve, pero más que nada porque es difícil poderlos acotar. Bueno, y esto es un ejemplo de cómo se ven, ¿no es cierto?, dibujos con un punto de fuga, 2 puntos de fuga, y con 3 puntos de fuga. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Bueno, esto sería lo que son la proyección cónica. Ya en cuanto a la proyección oblicua, que sería esta donde los haces proyectantes son paralelos entre sí, pero no inciden en un ángulo que no es perpendicular al plano de proyección. Entonces aparece un tipo de proyección que sí se la usa en algunas ocasiones, ahora en el dibujo mecánico, y una proyección que recibe el nombre de proyección caballera. Entonces es donde se hace el dibujo y se proyecta a 45 grados. Pero bueno,
como es una perspectiva que también deforma la pieza, ustedes ven cómo se deforma el objeto a dibujar, entonces se suele usar en algunas piezas cuando el espesor de la misma de la pieza es constante. Por eso, bueno. Entonces, si dibujamos un cubo acá en perspectiva caballera, queda de esta manera. ¿Ven? Entonces, se dibuja una cara del cubo en primer plano, como si la estuviéramos mirando de frente, y las otras caras se proyectan a 45 grados. ¿No? Entonces, bueno, y siempre cuando en esta técnica, si dibujamos un dibujo similar a eso, que es cúbico, que donde todas las dimensiones son iguales, la medida de A, de lo que es la profundidad, es la mitad de la medida de B o de C, de lo que es la base, o la medida del frente. Por eso yo acá, como les digo, no me voy a detener tanto ahora en esto, porque después cuando entremos, veamos en dibujo técnico, el segundo cuatrimestre, ahí vamos a hacer algunos dibujos con estas proyecciones. Pero bueno, obviamente me interesa mucho de que ahora sepan que existe el tema y por estas cosas que vamos a ver ahora. Luego, en lo que es la cilíndrica ortogonal, en este caso dijimos que era, a ver, voy a poner acá este dibujito, que son, digamos, es la proyección donde los ejes, los haces proyectantes están paralelos entre sí, pero esto permite que uno pueda ver el objeto de distintas maneras, y entonces las proyecciones que vamos a obtener van a ser distintas. Entonces por eso se dice que este tipo de proyección es de vistas múltiples. Ya en un momento vamos a volver a esto de las vistas múltiples para entender lo que es el ISO-E y cómo dibujar las vistas. Pero ahora lo que quiero pasar a esto de que cuando tenemos esto, que ven, tenemos acá la pieza y tenemos una proyección cilíndrica ortogonal, acá está el plano ortogonal, y fíjense cómo está ubicado acá el cubo, donde siempre una de las caras del cubo es paralela a los haces proyectantes. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado en el dibujo? Entonces vamos a ver una cara del dibujo. Una cara del cubo, lo vamos a ver proyectado. Si ahora giramos un poco la pieza, entonces lo que vamos a ver proyectado ya no es una sola cara, sino ya son dos caras que se ven de la pieza. ¿Bien? Y ahora, cuando ubicamos el objeto en esta posición donde ninguna de las caras es paralela a los haces proyectantes, tenemos como resultado en la proyección un dibujo donde se ven todas las caras, o mejor dicho, tres de las caras de la pieza. Entonces a este tipo de proyección se la llama axonométrica. Y es ahí donde quiero detenerme un poquito o hablar un poquito más, porque es algo que se usa y lo vamos a usar. La proyección axonométrica es usada, ¿no?, en ingeniería y demás, porque, bueno, se pueden facilitar la acotación, o sea, se puede acotar más fácil los dibujos. La escala del objeto, bueno, siempre es la misma en cuanto a la proyección, y no se deforman los objetos. Entonces acá tenemos, fíjense cómo está ubicado acá el cubo y cómo lo vemos. Si uno ve aquí en el isométrico, en este dibujo, cómo está puesto
si uno mide los ángulos, vamos a tener 120 grados entre estos lados, ven que acá están marcados. Cuando tenemos la pieza ubicada de esta manera, donde los ángulos son iguales, o sea, 120 grados entre cara y cara, digamos, se lo llama isométrico. A este tipo de proyección axonométrica, sería el isométrico. Y que bueno, Yo una después vamos a pregunta. ver que son... ¿Cómo? ¿Cuál es el coeficiente de reducción de cada lado? Son todos iguales. ¿Cuál es el coeficiente? ¿A qué te Claro, referís como coeficiente de reducción? supongamos que A vale 1. Sí. ¿Cuánto tenemos que dibujar? Está bien, ahí te entiendo la pregunta. Mira, bueno, hay unas ecuaciones que son 2/3, bueno, y hay unas formulitas que por eso no voy a entrar ahora en ese detalle. Lo que sí vamos a entrar, incluso vamos a ver que nosotros todo el dibujo que vamos a hacer en dibujo técnico va a ser a mano alzada y bueno, para practicar la vista, no vamos a usar las medidas con precisión de los dibujos. Eso por un lado. Por eso tampoco no quiero hablar de las proporciones que estás mencionando. Lo que me interesa que vean ahora de que el dibujo, claro, también vos quizás te referías, porque bueno, mencionaba recién en la caballera, donde la vista del frente tenía la medida A y la proyección era la mitad de la medida A que la de la vista del frente. En este caso, como van a ser todas iguales, no tenemos un coeficiente, digamos, ¿está bien? Porque incluso yo lo puedo ver más cerca o más lejos. A mí lo que me interesa en este caso es que se mantenga la relación esta de ver lo mismo en las tres caras, ¿bien? Eso es lo que nos interesa, y y bueno, y a esa, al ser todos los tres ángulos, estar mirando los tres lados del cubo, en este caso lo mismo, el ángulo es igual en todos lados, por eso es 120 grados. Esto también me interesa que este concepto lo vean o lo entiendan, porque bueno, después en el Solid hay una forma de ver la pieza en forma isométrica, y también la dimétrica y la trimétrica. O sea, la dimétrica sería una forma de ubicar la pieza donde dos ángulos de las caras se ven iguales y el de arriba ya no tiene otro ángulo, ¿no? Cuando tenemos dos ángulos iguales, se llama dimétrica. Y la trimétrica sería donde todos los ángulos son distintos. O sea que todos los dibujos, todo lo que se ve de las piezas en las tres caras, se ven, es distinto lo que se ve. Como decíamos acá arriba, una de las formas, el dibujo isométrico es el más usado porque no deforma la pieza, si bien es cierto la dimétrica y trimétrica tampoco no deforman la pieza, pero hay técnicas en el dibujo que es mucho más fácil aplicarlos acá para hacer dibujos isométricos. Entonces, ya vamos a ver en su momento que es fácil dibujar esto, por ejemplo, que sería, digamos, ¿qué tengo acá? Yo tengo un círculo, si yo lo veo de frente al cubo ¿no es cierto? Yo voy a estar viendo un cuadrado y un círculo que está contenido dentro de ese cuadrado. Pero si yo lo veo así en perspectiva isométrica, como lo estoy viendo, proyección isométrica, ¿qué estoy viendo? Lo que es cuadrado lo estoy viendo, y lo que es un círculo lo estoy viendo como una elipse. Entonces a lo que voy, entonces hay técnicas de dibujo que nos permiten hacer estos dibujos en forma más sencilla. Por eso la isométrica es la proyección de las más usadas.
Bueno, esto es básicamente lo que es proyecciones. Entonces, en síntesis, hemos visto qué es lo que se entendió un poco lo que hablé, hay algún concepto que no se haya entendido, pero acá, como les digo, básicamente lo que quería mostrar, o que se sepan, de qué son las proyecciones, que existen las oblicuas, la cilíndrica ortogonal, y después que aparece en la perspectiva de la proyección isométrica. Obviamente que, como les digo, estos conceptos se van a fijar mejor después cuando hagamos dibujos. Entonces ahí se van a ir fijando mejor estos conceptos, pero el hecho de que mostrarles este tema es para que se puedan entender también ahora el que va a seguir, que vamos a ver ahora, y que son el sistema del ISO-E. Bueno, a ver, voy a poner el otro PowerPoint, el de vistas. Bueno. Entonces, el sistema vamos a ver ahora, y que justamente para entender esto, como les decía recién, está basado en lo que son las proyecciones, y que es más que nada la proyección cilíndrica ortogonal. Este es un sistema de representación de las vistas de una pieza para poderlas dibujar en 2 dimensiones. Entonces acá es donde que se lo llama método ISO-E, que en la norma IRAM tiene ese número de norma, o sea, en la 4501, y ahí es donde explica esto de poder dibujar una pieza en 3 dimensiones y cómo hacerla correctamente en el plano. Usa esto el sistema de múltiples vistas, como mencionaba recién. Entonces, ¿qué sería esto? A ver si tengo acá, como mencionábamos recién, nosotros tenemos un objeto. Entonces, está bien, acá yo tengo un borrador que, bueno, es más fácil ubicarlo, entonces, ver que tiene las 6 caras. Entonces yo puedo ver que depende de cómo lo mire, y después voy a tener como resultado una proyección, pero depende de dónde lo mire, yo voy mirándolo de distintos lados, entonces voy a tener como resultado un dibujo distinto. Entonces, por eso es que depende de cómo se ubique el objeto, va a aparecer un método u otro. Bueno, este método, que es el que estoy comenzando a explicar, lo ha desarrollado acá el señor Monge en su momento, de múltiples vistas. Y bueno, y esto, para realizar lo que hizo este hombre acá es básicamente ubicar. A ver, disculpen, estoy leyendo el chat. Profe, una proyección sería como la imagen que forma sobre el objeto, y los diferentes tipos de proyecciones dependen del ángulo de incidencia. Sí, perfecto, exactamente eso es. Es como que, claro, cada proyección que tengamos como resultado de lo que vemos sería como la sombra, exactamente. Pero lo particular que tiene este método, que estamos por ver ahora, es que vamos a ver de que al tener cuántas formas de verlo vamos a tener al ser ortogonal, son 6 formas de verlo. Entonces como que lo vamos a, como si la metiéramos a esa pieza en un cubo, y entonces después ahí vamos a ver cómo se desarrolla ese cubo, cómo lo abrimos para tener las vistas. ¿Bien? Entonces lo que hizo Monge, en base incluso con lo que está comentando Raúl también, esto de la proyección, entonces planteó, acá tenemos un par de planos, ¿no es cierto?, de planos cartesianos, tenemos un plano horizontal, el de verde, y el plano vertical.
Entonces, después, ¿qué es lo que se hace ese plano? La idea es abrirlo, de alguna manera, o estirarlo, por decirlo, para ponerlo en lo que sería en 3 dimensiones, ponerlo en las 2 dimensiones. A ver, existen 2 formas de representar las vistas, teniendo en cuenta esto de los planos. Una es ubicar el objeto en el primer cuadrante, que sería acá como si estuviera sobre los planos, el plano horizontal y el plano vertical. Y la otra es si ubicamos el objeto acá, en el tercer, pues bueno, acá yo tengo primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante, ¿no? De un par de planos que se intersectan. Una forma de interpretación, vamos a ver, hay 2. Que una es ubicada en el primer cuadrante y otra en el tercer cuadrante. ¿Por qué queda así? Ahora lo vemos. Los sistemas que existen son 2, el ISO-E y el ISO-A se llama. Uno es de origen europeo y el otro americano. La gran diferencia acá entre un objeto, en una representación y la otra, es cómo se ubica el objeto y el plano de proyección. Ven yo acá, ahí en el ISO-E dice, yo tengo el observador, desde donde lo estoy viendo, tengo el objeto y el plano de proyección. Que eso sería, a ver si, ahí está, ¿ven? Yo estoy desde donde nacen las flechas, tengo el observador, estoy mirando el objeto, y atrás tengo el plano de proyección, que sería ubicarlo acá en el primer cuadrante. ¿Ven acá? Bueno, tengo un dibujito, ahí más adelante lo tengo, pero es como que tengo el objeto dibujado acá en el primer cuadrante, entonces lo estoy mirando desde la derecha, lo miro al objeto y se me proyecta acá en el plano vertical. ¿Sí? Entonces por eso mencionaba recién de que sería el ISO-E se dibuja en el primer cuadrante. En el otro caso, por un lado el ISO-E también es la norma europea, que es la norma que se toma, que se adapta acá en el país, el ISO-E. El ISO-A, que es americano, bueno, hay empresas que lo usan y demás, pero nosotros lo que vamos a aprender va a ser siempre en el ISO-E. El ISO-A se los voy a mostrar, mencionar, pero no vamos a trabajar mucho con el ISO-A para no generar confusiones. Y de hecho también lo menciono porque he visto de que ahí vienen alumnos con conceptos enseñados en dibujo técnico, donde les han explicado el ISO-A más que el ISO-E. Pero bueno, si nosotros nos regimos a la norma IRAM, que es la norma que rige acá en el país, se debe usar el ISO-E. Bueno. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, volviendo acá al ejemplito, si yo tengo acá el plano de proyección, tengo el objeto y lo estoy mirando desde acá. Entonces, si yo tengo el plano de proyección acá, en el ISO-E me dice que el que cambia es el observador. Perdón, el que cambia es el plano de proyección. O sea, siempre el observador es el que queda fijo, porque es quien ve, obviamente. Entonces, esto queda fijo. Yo tengo el observador y el plano en el ISO-E, y en el ISO-A cambia. Queda como si se interpusiera el plano de proyección a los haces proyectantes y tengo el objeto atrás. Esa es la gran diferencia que hay entre los dos ISOs, pero bueno, ya vamos a ver que en cuanto al dibujo cambia bastante las ubicaciones de las vistas. Entonces, vean, si yo pongo el objeto, no sé si ven acá el mouse que estoy señalando, lo que sería en el ISO-E, sería como que lo tengo acá. O sea, tengo el objeto ubicado acá en el tercer cuadrante.
sigue estando el observador en la misma ubicación acá del lado derecho, pero bueno, y entonces queda acá en el medio, entre el observador y el objeto, queda el plano de proyección. Y también si lo miro desde arriba, queda de la misma manera. Por eso es que se dice que perdón, que en el ISO-E se dibuja en el tercer cuadrante. Bueno, se va entendiendo hasta acá. Esto es un tema que me gustaría que les quede claro, así que por eso si alguien por ahí no entiende algo. A ver, dice Raúl, o sea que en el ISO-A la luz parte desde el observador. Bueno, en los dos casos, siempre el observador sería desde donde parte la luz, sería. ¿Tá? Los haces proyectar y parten. La diferencia es, perdón, claro, no, por eso, en los dos representaciones, siempre el observador, que serían que sería, por decir, la fuente de luz, porque ya es el que está emitiendo esos haces proyectantes, eso no cambia. En los dos ISO, en los dos métodos es el mismo. Lo que cambia es la ubicación de la pieza y el plano donde se va a proyectar esa pieza. ¿Tá? Esa es la gran diferencia. En el ISO-E, vuelvo a decir, en el ISO-E está el objeto y el plano de proyección, o sea, observador, objeto, plano de proyección, y en el ISO-A está el observador, plano de proyección y el objeto. Esa es la gran diferencia. Bueno, a ver. Bueno, esto es lo que le decía. Acá la norma IDEN adapta el sistema europeo. Teniendo en cuenta el objeto, se lo representa como si estuviera dibujado, o sea, en las 6 dimensiones, digamos, o como si estuviera contenido en un cubo, en una caja de cristal, por decirlo, sería una caja imaginaria. Entonces, siempre la forma de ver el objeto, que si bien es cierto, como les digo, acá yo tengo un ejemplo que es fácil, pero siempre la idea es que alguna de las caras del objeto sea paralela a los planos de proyección. En este caso, que yo tengo el objeto de forma cúbica, es fácil, pero a ver, miren, por ejemplo, tengo acá, a ver esto, miren, una boligoma. ¿Cómo hago para definir desde dónde lo miro? Por eso, la forma de definir desde dónde yo voy a mirar el objeto como cara, como vista principal, va a ser la que mayor detalle tiene. Ese va a ser el concepto, digamos, para tener en cuenta cuando uno define la vista principal, la primer cara de donde yo lo veo. Está bien, la boligoma también es sencillo, el dibujo, pero bueno, yo podría partir de verlos acá del frente y después ir dibujando las otras, o mirando las otras caras. ¿No? A ver, bueno, justo que tengo algunas cositas, a ver qué puedo mostrar acá. Bueno, no tengo nada así para mostrarles. A ver, acá esto sería el cargador de un celular. Entonces yo puedo elegir la vista que tenga mayor detalle. Por ejemplo, esto podría ser de donde yo tengo acá la cara mayor y tengo esto. Entonces esto podría ser mi cara principal, que es donde yo lo miro al objeto. Entonces a partir de ahí voy ubicando las otras vistas. Bueno, entonces tenemos acá un objeto sencillo ubicado en este cubo de proyecciones. Entonces ven ahí donde este ojito, desde donde lo ve el observador,
Y esta vista principal, que es la que estaba hablando recién, esta va a ser la primera vista de las 6, que va a llevar la letra A. Entonces yo estoy mirando esto, y me interesa que vamos interpretando lo que se ve proyectado. Ven, el observador está mirando de este lado, entonces va a ver las partes de la pieza, esas que están en color verde. Por un lado, la que están viendo ve en color verde, y después la que está en color amarillo. ¿Ven? Entonces yo voy a hacer los haces proyectantes hacia atrás, y entonces voy a estar dibujando lo que veo de esa pieza, ¿eh? Desde esta cara, desde este lado. Luego, lo miro desde arriba, entonces yo miro desde arriba, y la proyección me va a quedar del lado de abajo. Ven, acá se está proyectando lo que sería la parte roja del dibujo, y la parte amarilla también, porque es una parte que está inclinada en la pieza, y se proyecta abajo. La vista que sigue sería la que estoy mirando desde este lado. Alcanzan a ver el mouse, por eso por favor, si alguien no entiende, no ve, me detienen. Como les digo, este es un tema muy importante, y después vamos a terminar viendo que es, de hecho, este tema del entender el ISO-E y dibujar las vistas, es el tema de examen prácticamente. Entender bien y poder dibujar las vistas y demás es parte de entender bien este tema. A ver, alguien en el chat, si se ve. Ese sería el método Monge. Claro, el método Monge es esto, que digamos que si bien es cierto, lo que hizo Monge es esto de poner un par de planos que se intersectaban entre sí, y entonces hacer las distintas proyecciones en estos distintos planos. Es justamente de esto que estamos hablando. Bueno, continúo. Hemos visto recién cómo queda proyectado la vista A, la vista B, que es la superior. Después, bueno, acá, a ver más abajo, voy a poner los nombres de las vistas. La vista C, la que sigue, es la lateral izquierda, se llama. Y recuerden, o sea, en el ISO-E, si ustedes ven, el nombre de las vistas reciben el nombre desde donde la estoy mirando, pero la proyección se hace en el lado opuesto. O sea, yo estoy mirando desde la izquierda, y la proyección se hace en la derecha. Fíjense el dibujo C, cómo se ve acá, que son justo las partes planas, que es lo que está pintado en celeste en el dibujo. ¿Sí? Así se vería. Y después, bueno, la vista que sigue sería la vista lateral derecha, o sea, la miro desde la derecha y se proyecta en la cara izquierda. Fíjense también el detalle de que acá está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que se ve entre el dibujo de la vista C y la vista D? En una se ve el desnivel ese, y del otro lado solo se ve la pared y está proyectado el desnivel para mostrar que está, pero no se lo ve. Claro, pero ¿y cómo está dibujado? Por la línea de puntos. La línea de puntos es lo que no se ve, pero existe. Exactamente. La línea discontinua sería la línea de puntos. En realidad no son puntos, son rayas, pero bueno, es una línea discontinua. Eso nos está indicando que es una línea oculta. O sea, cuando yo miro desde el lado derecho, en este caso, se me proyecta la pieza, los contornos, o sea, los lados del cuadrado serían acá, y la parte esta que está en línea discontinua me está mostrando parte de la pieza, pero que no se ve desde ese lado.
Entonces eso, bueno, forma parte ya del lenguaje de los tipos de línea, que ya los veremos oportunamente. Pero bueno, es importante que interpreten esto. Después, la vista, la E, sí, después de la D, la E, que sería la vista inferior. Entonces yo lo miro desde abajo y se proyecta arriba. Y me faltó acá mostrar la última, la vista posterior, que sería, lo miro desde atrás al objeto y se proyecta adelante. Bien. Bueno, fíjense acá cómo se nombran las vistas. La vista anterior es la primera, o la vista frontal, ¿no? Casi siempre la vamos a mencionar nosotros como vista frontal, o anterior, o vamos a ver que en el SOLID la menciona como alzado, o alzada. La vista alzada sería la vista frontal. Después la vista superior también la menciona como planta, sería la vista superior. Y la lateral izquierda, bueno, lo menciona de esa misma manera. Bueno, a ver, me parece que me quedó algo en el chat, ¿o no? Línea punteada, dijo. Ah, bien, bueno. Continuamos. Entonces, ahí tenemos el cubo. Vamos a hacer el desarrollo del cubo. A ver, bueno, antes de esto, la pregunta es, ¿pudieron interpretar todos cómo son los dibujitos que van apareciendo? ¿Alguien no lo entendió cómo es esto? ¿Cómo aparecen, cómo son estos dibujos? Yo, porque bueno, en realidad lo que tengo acá para mostrarles es que yo en el Solid he dibujado una pieza parecida a esta. ¿Ven? Nada más que en este caso yo para mostrar un detalle más le hice como una perforación. Entonces, si yo lo miro desde la parte frontal, ¿ven? Sería esto. ¿Ven? Si lo miro de la parte frontal, lo que voy a ver de la pieza es esto. A ver, voy a presionando acá. Entonces, que es justamente lo que estamos viendo acá, ¿ven? En el dibujo A, en la vista A. Si yo lo miro desde arriba, o sea, ya como ya tengo, primero lo que vamos a hacer siempre, como mencionaba recién, al tener una pieza, vamos a definir cuál va a ser nuestra vista frontal. Entonces, que va a ser nuestra vista A. A partir de esa, vamos a dibujar todas las otras. Entonces, si yo tengo esto como vista A, perdón, esta, la vista superior va a ser esto. Bien, entonces si yo lo miro acá en el dibujo, la vista superior, ¿ven? Es como lo estoy mirando ahí. Y bueno, y así las otras vistas. Tengo la vista, perdón, esta ahí. Ahí está, esta sería la vista lateral izquierda. Ven que si uno lo mira, de nuevo volvemos acá al dibujo, sería esta. Ahora yo acá en el Solid tengo la forma de poder que el objeto me lo muestre. Acá ven mostrando las líneas ocultas. Entonces yo voy a ver, acá sería la vista lateral izquierda y la vista lateral derecha sería esta otra, ¿no? Mostrando las líneas punteadas. Y bueno, y por último veamos las otras dos vistas. ¿Cómo? Perdón.
Sí, sí. Esto, sí. Sí, por eso es como que este es algo donde vos al seleccionar ahí, después vos podés elegir de dónde querés que te lo muestre. Básicamente para eso se usa. Sería un cubo donde yo después toco y me lo muestra desde ese lado, ¿no? Ya sea de alguna vista. Sí, perfecto. Bueno, gracias ahí por el aporte. Voy a volver. Entonces, como último dijimos, vamos a tener la vista superior, que sería esta, y la vista inferior sería esta. ¿Se entiende? Bueno, por ahí quizás a veces lo que tiene de esto es a veces, bueno, ahora me estoy valiendo del dibujo en 3 dimensiones que nos hace el Solid, pero muchas veces cuesta imaginarse las vistas y poderlas dibujar correctamente. Pero bueno, es una cuestión también de destreza, digamos. ¿Se va entendiendo hasta acá lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, sigo las vistas. Entonces, acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos según lo que decía Monge? Entonces, aparte de ubicar las vistas, entonces hay que hacer el desarrollo del cubo, o sea, como que lo desarmamos, lo abrimos al cubo. Entonces, al abrirnos nos queda de esta manera. Entonces, acá tenemos el dibujo de las 6 vistas y en la ubicación que corresponden. ¿Ven cómo se están dibujando? Y bueno, yo vamos a insistir mucho en esto de que hay que respetar la ubicación, dónde va la vista frontal, la superior, la lateral izquierda. Después está la lateral derecha, la inferior y superior. ¿Bien? Este simbolito que se está mostrando acá al costado es el símbolo de la norma IRAM para representar el ISO-E. Y este es el símbolo que se suele poner en los rótulos, en los planos. Entonces, para indicar que ese plano se está dibujando en el ISO-E. O, bueno, en el ISO-A. Ya vamos a ver un detalle más de eso. Bueno, las vistas fundamentales son las que se proyectan en la pieza, ¿no es cierto? Y generan esto que se llama el triedro fundamental. El triedro fundamental está formado por las 3 vistas principales, que sería la A, la B y la C. O sea, la que sería la frontal, la superior y la lateral derecha. ¿Por qué se habla de esto, de hacer 3 vistas? Y no las 6. Bueno, acá está el criterio ese que mencionaba hace un rato, lo mencioné, ¿no es cierto? Que es esto para elegir cuál va a ser nuestra vista frontal, va a ser la que presente mayor detalle. Bien, bueno. Entonces, bueno, y con ese objetivo también, ¿ven? Que tenga mayores detalles y que las vistas fundamentales tengan menos contornos ocultos. ¿Por qué decimos esto del triedro y de usar las 3 vistas? Bueno, ya lo vemos a eso. A ver, esto dice, ubicación de las vistas. Bueno, esto que les mencionaba, en la ubicación de las vistas hay que respetarlo sí o sí. Entonces, primero va a ir la frontal, y en base a la frontal que nosotros dibujamos van las otras vistas. Y después el hecho de que al estar ubicadas bien las vistas, al estar bien ubicadas, no es necesario colocarles el nombre.
Por eso de hecho incluso está remarcado ahí, no se coloca nombre a las vistas. A ver, acá, ¿ustedes qué opinan de las tres vistas fundamentales? La frontal? ¿Cuál de los dos dibujos está mal y está bien? Bueno, es fácil darse cuenta, pero... ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el dibujo correcto? El de la derecha. El de la derecha, claro. Porque en la derecha, yo al estar correctamente ubicado, yo puedo ver de que esto que estoy señalando es la vista frontal, la de abajo es la vista superior, y la que está a la derecha es la vista lateral izquierda. Si yo tengo un dibujo como esto, no sé cuál es la vista frontal, principal, la vista frontal. Entonces no puedo interpretar las otras vistas, o me cuesta interpretar las otras vistas para poder entender cómo es la pieza, cómo es el objeto. Por eso es lo importante de respetar la ubicación de las vistas de manera, y que a esto es lo que se llama el teedro fundamental. Bueno. Ah, se refue. Se le apagó la PC. Bueno, chicos, a mimir. Che, ¿sale? ¿Qué pasó? Si hubo algún corte de internet, o sea, la luz no se me cortó. El problema es que bueno, al cortarse digamos, el Zoom, entonces tomó como que salí de sesión y se está convirtiendo la grabación, y es lo que demora varios minutos. Entonces tengo miedo de que si corto la grabación, justamente voy a perder toda la grabación de la clase. Bueno, no sé, de todas maneras ya era muy poquito lo que me quedaba por darles ahora. En todo caso, ya la clase que viene retomamos acá y terminamos de ver esto de las vistas. Y ahí ya arrancamos con el sol. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno. Ujú. Está bien. Bueno. Bueno, a ver, dame un segundo, ahí hablamos sobre eso. Bueno, entonces, alumnos, con el resto, bueno, termino la clase ahora, lamentablemente, segundos antes, por este motivo, porque no, me parece que tengo que esperar todavía, no sé, como 15 minutos más, ya se termina el horario, y en todo caso lo retomamos a lo que queda del tema, la clase que viene. Bueno, los despido, buenas tardes, y bueno, el que quiera quedarse ahora, sacarse alguna duda del KiCad, lo vemos. Profe, entonces, la clase que viene tenemos que tener descargado el SolidWorks. Y sería conveniente, sí, obviamente, que el que no lo tenga, para poder seguir la clase, o sea, en forma teórica, bueno, ir aprendiendo de última, la idea es obviamente ir grabando todas las clases para que les quede eso como registro y poder usarlo como material de consulta, pero sería conveniente, ¿sí? Sería conveniente. Lo que por ahí, bueno, no sé bien cuántos son ahora los que disponen, o cuántos son los que no tienen KiCad ahora, perdón, Solid. Bueno, obviamente sería conveniente que, como les digo, que los vayan teniendo. Después, para rendir el parcial va a ser necesario, y los que, bueno, no consigan o poder tener el Solid, bueno, ya veremos qué solución le encontramos a esos casos en particular. O sea, no se desesperen, no se preocupen, alguna solución se le va a encontrar después para que puedan rendir y demás. Pero bueno, obviamente lo ideal sería que traten de conseguirlo. Estoy intentando
Bueno, no sé, alumnos, no sé si alguien quiere hacer otro comentario, si no, como les digo, Yo quería hacerle una pregunta también sobre el KiCad, pero son preguntas sobre el trabajo nomás. En cuanto a este, el último de PCB, el optimizado, Sí. digamos, la placa optimizada, podríamos usar eh, el Esquema. mismo esquemático que se usó Sí. en el anterior, ¿no? Sí, exactamente, es el mismo Ah, esquema. claro. Y, de hecho, vieron que hace un rato les mostré ya la plaquita hecha. Yo lo Ujú. que hice es, como bueno, fuimos guardando en una carpeta el proyecto. Entonces lo que hice es copiar esa misma carpeta en otra carpeta justamente, y le cambié el nombre a la carpeta y a todos los archivos. Entonces, el único archivo que modifiqué o que hice de nuevo es el archivo del PCB, porque todos los anteriores son iguales. Ok. ¿Se entiende? Y, Podés claro, hacer eso. claro. Y después, bueno, esto no sé si me lo va a poder confirmar o no, pero creo que me devolvió un trabajo porque mandé 2 veces repetido sin querer. O sea, mandé, creo que en el esquema del LM317 Ah, mandé el esquema del 4017. Y ajá, bueno. eh, no estoy seguro si Sí, es hasta eso o no. incluso, claro, pero ¿cómo es la pregunta? ¿Que lo volviste a reenviar? No, no, que quería saber si me lo podía confirmar eso, digamos, que es cierto que mandé mal, digamos. A ver, Pero sí, decime cómo es tu nombre. Roda, Roda, ahí está, estaba viendo. Ya veo la lista de todos los participantes, tengo que ver quién es. A ver, lo que yo tengo recibido hasta el día de hoy es el 4017, que está corregido, ujú, el esquema, que vos le pusiste LM312, 317, pero bueno, un detalle. Ah, claro, y ahí mandaste el otro archivo. Y ahora reenviaste. Sí, ahora recibí con fecha de ayer lo que sería la fuente, claro. ¿no es cierto? Que sería Pero, el tercer trabajo práctico. pero ¿recibió lo que es el esquema del LM310, 312 o es el esquema del 4017 lo que mandé? No, el esquema del 4017. Tendría que Ah, reenviármelo ahí claro, con el esquema de la del, fuente. claro, ahí está. Gracias, eso era lo que quería confirmar. Listo. Hasta luego. Bueno, de nada. Hasta luego. Bueno, alumnos, no sé si hay alguien más que quiera hacer una otra consulta. Si no, bueno, ya el resto los voy despidiendo. Si quieren ir retirándose, ningún problema. Buenas tardes a todos y nos vemos la clase que viene. Nos vemos, profe, gracias. Bueno, Chao, profe, muchas profe. gracias. Chao, hasta Bueno, luego, profe, nos buenas vemos. tardes. Chao, profe. Hasta Chao, luego. Chao, profe, gracias. Chao, chao. profe. Sí, profe, una preguntita rápida antes de irme también. Si tenemos un Sí, SolidWorks más actual, tipo 2018 o por ahí, ¿podemos usar ese? sí, 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 totalmente, sí. Todo lo Perfecto. que veamos se va a poder usar en esas versiones también. Sí. Los archivos se los tenemos que mandar después en PDF o en STL, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, por eso no va a haber problema con la compatibilidad de los Claro, archivos. claro. Perfecto, entonces. Bueno, profe, nos vemos en la próxima clase. Buenas tardes, que anden bien. Chao. Bueno, a ver, dame un segundo. Estoy con el celular. Vamos a ver si puedo.
Estoy buscando acá en la aplicación del celular donde está la opción de permitir que puedas compartir, pero no. La verdad es que no lo encuentro. Claro, porque lo que me deja es compartir. No. Parece que la app no permite compartir. No, mira, de última no sé si o me podés esperar un ratito, allá faltan menos del 25% y me vuelvo a conectar con la compu. Así ya lo terminamos de ver el tema. Bueno, mientras pruebo de hacer algo, porque yo tengo un programa que me permite grabar la pantalla, ¿no? Y esa pantalla puede hacer de que se tome como si fuera una cámara. Así que bueno, voy a ver si bueno. puedo hacerlo así. Dale.